Nosotros somos el grupo 4 y el día de hoy les vamos a hablar sobre el régimen económico de las uniones maritales de hecho. En primer lugar, vamos a hablar sobre las definiciones y conceptos, después sobre cómo se da la existencia de la sociedad patrimonial. Em, Posteriormente, cómo se declara dicha sociedad, qué conforma la sociedad, cómo se liquida la sociedad y las diferencias que existen entre esta sociedad y la sociedad conyugal. Posteriormente, vamos a hablar sobre su disolución, la prescripción de la aplicación para disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, el cómputo de los términos, los efectos de la prescripción y las capitulaciones matrimoniales y patrimoniales y pues todo como lo que se debe tener en cuenta para realizar este proceso. En primer lugar, bueno, entonces, ¿qué es el régimen económico de las uniones maritales? De hecho, la sociedad patrimonial es la sociedad existente entre dos personas que se encuentran en la unión marital de hecho. Esta se ha planteado como un equivalente de la sociedad conyugal del régimen matrimonial, que según el artículo 3 de la Ley 54 de 1990, se establece que esta está compuesta por el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda o socorro mutuo que pertenece a las partes iguales a ambos compañeros permanentes. De igual manera, se establece que no forma parte de la sociedad patrimonial los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que hubiesen sido adquiridos antes de iniciar la unión marital de hecho. Pero sí serán los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho. Bueno, en cuanto a la existencia de la sociedad patrimonial, el artículo 2 de la ley 1970, de la ley 979 del 2005 establece que la sociedad patrimonial se presume como existente cuando, pues en dos ocasiones. Cuando existe una unión marital, de hecho, durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer, esto lo ha modificado la Corte y establece que esta se puede realizar entre dos personas del mismo sexo, no importa, tiene que ser entre dos personas sin impedimento legal para contraer matrimonio. Y adicionalmente, cuando existe una unión marital, de hecho, por un lapso no inferior a 2 años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando no haya coexistencia de sociedades. Esto debido a que a pesar que el artículo 2 dictamina que es necesario que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes a la fecha en que se inició la sociedad marital de hecho, pues la Corte Constitucional ha cambiado esto mencionando así que no es necesario que pasen pues el año, sino que simplemente puede coexistir sociedades tanto conyugales como patrimoniales mientras que la otra ya haya sido liquidada. Este artículo pues ha presentado como controversias, pero finalmente se ha considerado que no es necesario cumplir el término legal, eh, pues de 2 años para ahí sí empezar a pues tener una sociedad patrimonial, sino que se tiene en cuenta la anterioridad de los 2 años. Bueno, en cuanto a cómo se declara la sociedad patrimonial, entonces, para la existencia de la sociedad patrimonial, primero hay que declarar la existencia de la unión marital de hecho, y para esto el artículo 2 de la Ley 979 del 2005 ha establecido que los compañeros permanentes podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes métodos, que son dos. En primer lugar, por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante notario, donde se dé fe de la existencia de dicha sociedad y acredite la unión marital de hecho y los demás presupuestos que prevén la existencia de la sociedad y por ende la unión. Y en segundo lugar, por manifestación expresa mediante acta de conciliación que se realiza en un centro de conciliación legalmente reconocido, demostrando la existencia de los requisitos previstos para la existencia de la sociedad y por ende la unión. Sumado al anterior, cuando el compañero que aspire
a que se declare por el juez su situación judicial y a su vez esta carezca de mutuo acuerdo, debe recurrir a un proceso declarativo en el cual formula las peticiones pertinentes para que se le declare que tuvo anteriormente una unión marital de hecho. Listo. En cuanto a bueno, ahora vamos a hablar sobre qué conforma la sociedad patrimonial. En primer lugar, pues esta se divide en dos, tenemos los activos y los pasivos. Vamos a hablar en primer lugar sobre los activos. Los activos se dividen entre el activo social y el activo personal. En cuanto al activo personal, el activo personal se puede entender como los bienes que existen al momento de la disolución de la sociedad patrimonial y que sean de carácter social. Las adquisiciones en virtud del trabajo y esfuerzo personal, a esto hacemos referencia a los salarios, honorarios, derechos de propiedad literaria, bonificaciones, entre otros. Por otro lado, hablamos de los frutos de bienes sociales o propios, devengados o causados dentro de la sociedad patrimonial, también de los bienes adquiridos a título oneroso o causa que haya efectuado dentro de la sociedad patrimonial. Y finalmente, sobre los incrementos materiales e inmateriales de los bienes pertinentes al haber de la sociedad patrimonial cuando recaen sobre bienes sociales. En cuanto al activo personal, podemos hablar sobre tres cosas. Los bienes adquiridos antes de iniciar la unión marital o los adquiridos durante la unión, pero con causa anterior a la existencia de la unión marital de hecho. En segundo lugar, los bienes adquiridos a título gratuito en virtud de donación, herencias o legados. Y finalmente, sobre los bienes subrogados a bienes propios. Además, hay que tener en cuenta los bienes, el valor, el mayor valor de los bienes propios. En cuanto a esto hace referencia a la valoración que experimentan los bienes propios de los convenientes por causa de la corrección monetaria. En cuanto a la otra parte de la sociedad, podemos hablar de los pasivos. Esto también pues se divide en dos partes, que es el pasivo social y el pasivo propio. En cuanto al pasivo social, este está compuesto por las obligaciones de la sociedad patrimonial que han de pagarse con los bienes de esta y adicionalmente este se integra de las deudas sociales de los compañeros permanentes respecto de terceros y las deudas que asume la sociedad ante uno o varios compañeros permanentes por concepto de recompensas. Esto sería pues un pasivo interno, por entenderlo así. Y por otro lado, esto con el pasivo propio, podemos entender que este está formado por las obligaciones adquiridas para beneficio personal del compañero permanente y que no hace parte de la sociedad patrimonial. En segundo lugar, aquí hay que tener en cuenta que entre compañeros permanentes puede existir sociedades regulares de carácter comercial o sociedades de hecho, así como entre ellos o uno de estos y terceros, por cuanto no existe una prohibición legal al respecto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que para la liquidación de la sociedad, de acuerdo con el artículo séptimo de la Ley 54 de 1990, la liquidación de la sociedad patrimonial se aplica con base a los artículos, 1771 a 1841 del Código Civil. Esto tiene ciertas diferencias con la sociedad conyugal, en lo que se puede pues, resaltar que no existe el haber relativo a la hora de liquidar, pues solo se toma en cuenta el activo bruto. Y en segundo lugar, al no existir un haber relativo, no hay lugar a recompensas. Esto quiere decir que en la sociedad patrimonial no se puede llegar y coger una parte de las recompensas con base a lo que es del otro compañero. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre la disolución de la sociedad patrimonial. Esta disolución se encuentra establecida en el artículo 5 de la Ley 54 de 1990 y esta se puede realizar por las siguientes maneras. Por consentimiento mutuo de los compañeros y esta se realiza elevando una escritura pública. En segundo lugar, esta se puede realizar de común acuerdo entre los compañeros mediante una acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido. En tercer lugar, se puede realizar por sentencia judicial
Y en cuarto lugar, esta ocurre al momento en que se muere uno o ambos de los compañeros permanentes. Cuando la causa de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial sea la muerte de uno o ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión y siempre y cuando previamente se le haya otorgado su declaración conforme a lo dispuesto en lo que se cita en la ley. Bueno, ahora hablando sobre la prescripción del derecho para obtener la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial, se puede establecer que según el artículo octavo de la Ley 54 de 1990, las acciones para obtener la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial prescriben durante un año. Esta prescripción se puede interrumpir en virtud del artículo 94 del Código General del Proceso cuando se notifique del autoemisorio de la demanda al demandado dentro del término de un año a partir del día siguiente de la notificación del autoemisorio de la demanda al demandado. Esto, si hubieren varios demandados, se les debe notificar a cada uno de ellos por separado el autoemisorio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir pues que no basta con solo la prestación de la demanda, la presentación, perdón, de la demanda, sino que es necesario que ésta sea notificada debidamente al demandado para que ocurra la prescripción de la interrupción de la prescripción. Adicionalmente, la doctrina ha dicho que el término de prescripción rige solamente para la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial y no para obtener la declaración de la unión marital de hecho. Esto debido a que el proceso para obtener la declaración de la unión marital es el proceso jurídico para obtener la declaración de la existencia de la unión de la misma, lo cual es distinto a la declaración y la liquidación de la sociedad patrimonial, puesto que la acción declarativa de la unión marital, de hecho, es una acción imprescriptible. Esto cabe resaltar que en la sentencia C-114 de 1996 se aclara que el término es de la prescripción y no de la caducidad. Ahora vamos a hablar del cómputo de términos. En el artículo octavo de la Ley 54 de 1990 se presentan las causales desde las cuales se tiene que empezar a contar el año de prescripción. Entonces, la primera es cuando haya separación física y definitiva de los compañeros permanentes. Esta es en la práctica muy difícil probatoriamente por su contenido tan abstracto. Sin embargo, la jurisprudencia ha reiterado en determinadas ocasiones que es determinante que ésta sea física y definitiva, más no transitoria, como se menciona en la sentencia del 7 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Buga. Esta no es una separación cualquiera, sino una definitiva. Entonces, en principio, la duración de una separación física o las circunstancias que la precedieron no es lo que marca o determina la finalización de la convivencia. La segunda es por el matrimonio con terceros por parte de alguno de los compañeros y la última es por muerte de uno o ambos compañeros permanentes. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay dos excepciones, que es la desaparición forzada o el secuestro, que no son causas de terminación de la unión marital, por lo cual si no hay terminación, no inicia a correr la prescripción del término. Y la segunda es que cuando un compañero permanente muere, si sus herederos son menores de edad o incapaces, la prescripción no correrá en su contra. Bueno, la siguiente. Entonces, bueno, me faltó resaltar algo, que el efecto de la prescripción es que únicamente se pierde la acción para solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial. Esto no implica automáticamente que la contraparte se haga dueño de los bienes, porque todavía existe una acción para solicitar la división de los bienes que los dos tuvieran en comunidad. Ahora bien, frente a las capitulaciones matrimoniales y patrimoniales, su esencia es tener el propósito de imponer límites a la sociedad patrimonial y conyugal cuando las partes no desean que la sociedad se maneje tal y como lo dispone la ley.
Siendo así, el artículo 1771 se refiere a las capitulaciones matrimoniales, que se conocen con el nombre las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él, las donaciones, concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o futuro. Bueno, la constitución de las capitulaciones, tanto maritales como matrimoniales, se ha resaltado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 2222 de 2020, que la Corte defiende aquí la tesis de que las normas aplicables a las capitulaciones matrimoniales son también extendidas a las patrimoniales, en el marco de los artículos 1771 a 1774 del Código Civil. Estas son una consecuencia de la autonomía de la voluntad de los compañeros permanentes para tener la libertad de decidir cómo quieren que sea regida su sociedad, o incluso para poder desestimar su nacimiento. Adicionalmente, la Corte aclara que la presunción de la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, contenida en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, no está contenida como una norma de orden público. Es por eso que se puede pactar en contrario, y por esto en las capitulaciones maritales o conyugales se podría estipular la no existencia de la sociedad patrimonial o conyugal, sin que necesariamente esto sea la infracción a una norma de orden público, y tampoco contraría el artículo 198 del Código Civil, porque no se está renunciando al derecho de pedir la división de los bienes sociales, pues si nunca hubiera existido una sociedad, nunca hubieran habido bienes sociales. Bueno, en la misma sentencia se describe a las capitulaciones como un acuerdo libre y voluntario de autorregulación de intereses. Eh, Esto lo dice en el 1771 del Código Civil. La segunda, que deben elevarse a escritura pública, salvo cuando los bienes no asciendan a más de 1.000 pesos, eh, y las que no se constituyen derechos sobre bienes raíces. Estos pueden constar en escritura privada. Esto lo dice en el 1772 también del Código Civil. Tercero, que debe haber armonía entre lo pactado y las normas de orden público e imperativas y las buenas costumbres. No pueden menoscabarse los derechos y las obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge o compañero permanente respecto al otro de los descendientes comunes. Bueno, entonces, siendo así, podemos concluir que se tiene que realizar por escritura pública ante notario, salvo cuando los bienes no asciendan a más de a, 1.000 pesos. Y cuando no sean sobre bienes inmuebles, estas sí se pueden realizar por documento privado y 3 testigos. No pueden ser firmadas ni constituidas por medio de un mandato. También se debe declarar la unión marital de hecho por escritura pública ante notario, por sentencia judicial en un juzgado o por acta de conciliación en un centro de conciliación. Eh, se deben se debe constituir antes del nacimiento de la sociedad patrimonial, es decir, antes de que se cumplan los 2 años de la existencia de la sociedad, de la unión marital, de hecho. Así lo ha reiterado la jurisprudencia en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 0052021 del 18 de enero de 2021. Acerca de los menores de edad, el artículo 1777 del Código Civil dispone que podrán hacer las capitulaciones los menores de edad siempre y cuando cuenten con la autorización de la persona que les dio permiso para formar el matrimonio, excepto las disposiciones que tengan por objeto renunciar a los gananciales, enajenar bienes raíces o gravarlos con hipotecas o servidumbre. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué se puede estipular? Se pueden estipular los bienes futuros que ya existen, y darles la connotación que las partes acuerden. También se pueden estipular los bienes futuros, eh,
cada bien que sea incluido en las capitulaciones tiene que estar determinado con su precio, como lo determina el artículo 1780 del Código Civil, al menos de que las partes acuerden que no va a existir sociedad conyugal o patrimonial, no se deben determinar el precio ni darle la connotación. También, como dijimos previamente, se puede estipular la no existencia de la sociedad patrimonial. Y por último, tenemos las limitaciones que nos da el 1773 del Código Civil, el cual dicta que las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones de las leyes, señalan a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes comunes. Esto quiere decir que a pesar de que se constituyan las capitulaciones, esto no le da derecho a los compañeros permanentes o a los cónyuges faltar a sus derechos o obligaciones que tienen entre sí mutuamente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, las características. El artículo 1778 del Código Civil nos da algunas características que tienen las capitulaciones. Primero, estas son irrevocables. Después de que adquieren validez, no se pueden alterar ni modificar, aunque sea por mutuo consentimiento de las partes, esto no se puede realizar. La validez que adquieren las capitulaciones se presenta a partir del momento en el que se crea la sociedad patrimonial y a partir del día en el que se celebró el matrimonio. Asimismo, el artículo 779 del Código Civil dispone que no se admitirán escrituras públicas que alteren o adicionen las capitulaciones matrimoniales, a no ser de que éstas se hayan realizado antes del matrimonio y con las mismas solemnidades que hayan tenido las capitulaciones originales. Muchas gracias.